¿Y acaso es un mal tan grande que en las circunstancias en que nos encontramos, la opinión y el espíritu público se desarrollen a expensas de la reputación de algunas personas que, después de haber servido aparentemente a la causa de la patria, la han traicionado con mayor audacia todavía? Aplausos en las tribunas, murmullos. Sé perfectamente que mi franqueza es muy dura, pero el único consuelo que puede quedar a los buenos ciudadanos frente al peligro en que estos hombres han puesto la cosa pública es el de juzgarle severamente. Se os ha hecho creer que las sociedades patrióticas han usurpado el poder público cuando, por el contrario, no han tenido nunca la ridícula pretensión de tratar lo que está dentro de la competencia de las autoridades constituidas, cuando nunca han tenido más finalidad que la de instruir e iluminar a sus conciudadanos acerca de los verdaderos principios de la Constitución y de difundir las doctrinas sin las cuales dicha Constitución no podría subsistir. Si alguna vez ciertas sociedades se han alejado de las reglas prescriptas por la ley, entonces las leyes han reprimido las desviaciones particulares. Pero se quiere de algunos hechos aislados de los cuales no ha habido pruebas. Se quiere quizá deducir que hay que destruir, paralizar, anular totalmente una institución útil y necesaria para el mantenimiento de la Constitución y que, al recibir a sus mismos enemigos, ha rendido servicios esenciales a la libertad. Si existe un espectáculo desagradable, este es el que la Asamblea Representativa sacrifique la seguridad de la Constitución a los intereses de algunos individuos ambiciosos y devorados por las pasiones. Siguiente texto. Contra la guerra. Señores, la guerra. Gritan la corte y el ministerio y sus innumerables partidarios. La guerra. Repite un gran número de bravos ciudadanos impulsados por un sentimiento generoso, capaces de elevarse al entusiasmo del patriotismo, pero no tan capaces de meditar sobre los móviles de las revoluciones y sobre las intrigas de la corte. ¿Quién se atreverá a impedir este grito imponente? Nadie, excepto quien esté convencido de que hay que deliberar con ponderación antes de tomar una resolución decisiva para la salvación del Estado y para la suerte de la Constitución. Nadie, excepto quien haya observado que en general han sido precisamente la precipitación y el entusiasmo del momento los que nos han llevado a las medidas más funestas que han comprometido nuestra libertad, favoreciendo los proyectos de los enemigos y aumentando su poder. Nadie, excepto quien sabe que el verdadero papel de quien quiere servir a su patria es el de sembrar en un tiempo determinado y recolectar en otro distinto, y de esperar de la experiencia el triunfo de la verdad. No secundaré la opinión del momento, ni adularé al poder dominante, ni tampoco predicaré una doctrina pusilánime,
ni aconsejaré un vil sistema de debilidad y de inercia, sino que desarrollaré una trama profunda que creo que conozco bastante bien. Incluso estoy dispuesto a querer la guerra, pero solo como la desea el interés de la nación. Primeramente intentaremos domar a los enemigos internos y solamente después marcharemos contra nuestros enemigos extranjeros si es que todavía existen. La corte y el gobierno quieren la guerra y la ejecución del plan que proponen. La nación no rechaza, de hecho, la guerra si se hace necesaria para conquistar la libertad, pero en primer lugar quiere la libertad y la paz, mientras sea posible, y rechaza cualquier proyecto de guerra que fuera propuesto para aniquilar la libertad y la Constitución, aunque fuera bajo el pretexto de defenderlas. Discutiré la cuestión desde este punto de vista. Después de haber demostrado la necesidad de rechazar la propuesta del Ministerio, propondré los distintos medios para el mantenimiento de la Constitución y la seguridad del Estado. ¿Cuál es, pues, la guerra que podemos prever? ¿Es quizá la guerra de una nación contra otras naciones? ¿O la guerra de un rey contra otro rey? No, evidentemente. Es solamente la guerra de los enemigos de la Revolución Francesa contra la Revolución Francesa. Y los más numerosos entre estos enemigos, los más peligrosos, ¿están quizá en Coblenza reunidos? Cierto que no, están entre nosotros, y no podemos creer razonablemente encontrarlos en la corte y en el gobierno. No quiero resolver tales cuestiones, pero puesto que la guerra hará obtener la dirección suprema de la fuerza del Estado y permitirá a la corte y al gobierno tener en las manos el destino de la libertad, hay que convenir que la sola posibilidad de tal desgracia debería ser sagazmente pesada en las deliberaciones de nuestros representantes. Cuando consigamos claramente descubrir todas las tramas funestas urdidas contra la Constitución, desde el momento en que fueron puestos sus primeros fundamentos hasta hoy, entonces habrá llegado el momento de salir de un letargo tan largo y tan estúpido, de echar una ojeada al pasado, de unirlo al presente y de hacer una valoración de nuestra situación real. La guerra siempre es el principal deseo de un gobierno poderoso que quiere ser todavía más poderoso. En realidad, no tengo necesidad de deciros que es precisamente durante la guerra cuando el gobierno debilita completamente al pueblo, disipando sus finanzas, y es precisamente durante la guerra cuando corre un velo impenetrable ante sus latrocinios y sus errores. Os hablaré, por el contrario, de lo que atañe todavía más directamente al más profundo de nuestros intereses. Es precisamente durante la guerra cuando el Poder Ejecutivo despliega su más temible energía y cuando ejercita una especie de dictadura que aterroriza la naciente libertad. Es durante la guerra cuando el pueblo olvida las deliberaciones que conciernen esencialmente a sus derechos civiles y políticos para no ocuparse de nada más que de los acontecimientos externos, cuando descuida la atención sobre sus legisladores y magistrados para dedicar todo su interés y todas sus esperanzas a sus generales y a sus ministros, o más bien a los generales y a los ministros del Poder Ejecutivo. A causa de la guerra, se han urdido, por obra de nobles y de funcionarios militares, las disposiciones, demasiado poco conocidas, de este nuevo código que, desde el momento en que Francia se declare en estado de guerra, consigna la policía de nuestras ciudades más avanzadas a los comandos militares, y delante de ellos suprimen las leyes que protegen los derechos de los
ciudadanos. Durante la guerra, la misma ley les otorga el poder de castigar arbitrariamente a los soldados. Durante la guerra, la costumbre a una obediencia pasiva y el entusiasmo tan natural hacia los jefes afortunados hacen de los soldados de la patria los soldados del monarca o de sus generales. En tiempos de tumultos y de facciones, los jefes de los ejércitos se convierten en los árbitros de la suerte de su país y hacen pender la balanza en favor del partido que han abrazado. Si son Césares o Cromwells, se apoderan personalmente de la autoridad. Si son cortesanos sin ningún carácter, incapaces de hacer el bien, pero peligrosos cuando quieren el mal, van a deponer su poder a los pies de sus amos y le ayudan a tomar un poder arbitrario con la condición de ser sus primeros lacayos. En Roma, cuando el pueblo, cansado de la tiranía y de la soberbia de los patricios, reclamaba sus derechos a través de la voz de sus tribunos, el Senado declaraba la guerra, y el pueblo, de esta manera, olvidaba sus derechos y los ultrajes recibidos para acudir bajo los estandartes de los patricios y preparar pompas triunfales a sus tiranos. En tiempos sucesivos, César y Pompeyo hacían declarar la guerra para ponerse a la cabeza de las legiones y regresaban para dominar la patria con los soldados que habían armado. Ahora sois solamente los soldados de Pompeyo y no los de Roma, decía Catón a los romanos que habían combatido a las órdenes de Pompeyo por la causa de la República. La guerra hizo perder la libertad a Esparta desde el momento en que ésta llevó las propias armas más allá de sus fronteras. La guerra, hábilmente provocada y dirigida por un gobierno pérfido, fue el escollo donde encallaron todos los pueblos libres. En realidad, no razonan así los que, impacientes por emprender la guerra, parecen considerarla como la fuente de todo el bien, puesto que es mucho más fácil abandonarse al entusiasmo que consultar a la razón. Así, ya se cree ver la bandera tricolor plantada en los palacios de los emperadores, de los sultanes, de los papas y de los reyes. Estas son precisamente las expresiones textuales de un escritor patriota, seguidor del sistema que yo combato. Otros aseguran que en el momento de declarar la guerra ya veremos borrarse de un solo golpe todos los tronos. En cuanto a mí, que no puedo dejar de notar la lentitud de los progresos de la libertad en Francia, confieso que todavía no creo en la libertad de los pueblos embrutecidos y encadenados por el despotismo. Tengo más confianza que nadie en los prodigios que puede obrar el valor de un gran pueblo que se lanza a la conquista de la libertad del mundo, pero cuando fijo la mirada en las circunstancias reales en que nos encontramos, cuando en lugar de este pueblo veo la corte y a los servidores de la corte, cuando no veo más que un plan ideado, preparado y conducido por cortesanos, cuando veo lanzar con énfasis todas esas declamaciones sobre la libertad universal por hombres corrompidos en el fango de las cortes, que no cesan de calumniarla y de perseguirla en sus países, entonces pido que, por lo menos, queráis reflexionar largamente sobre una cuestión de tal importancia. Si la corte y el gobierno tienen interés por la guerra, veréis cómo estos no omitirán nada para regalársela.